Muy bien, regresamos. Por favor, abra la poderosa a Marcos capítulo 16. Please turn your Bibles to Mark chapter 16. Antes de continuar, de parte de toda iglesia, queremos expresar nuestro pésame, nuestro amor, nuestro cariño a Jessie Meir por la pérdida de su madre, el fallecimiento de su madre. Que vivió una gran vida, una vida muy completa. Y obviamente también expresamos ese amor y ese cariño a Clementina, porque sabemos que sin Clementina no hay Jessie. Y sin Jessie no hay Clementina. Pero bueno, los queremos mucho, los apreciamos mucho y hemos estado ahí orando por ustedes. Los Salas oraron por ustedes y su viaje y este pasado. Amén. Bueno, Marcos capítulo 16. Marcos 16. Mark chapter 16. So hacemos obviamente un gran énfasis en Pascua y obviamente, ¿no? Pero después, ¿qué pasa después de Pascua? ¿Qué hacemos ahí? Si Pascua celebramos y recordamos la resurrección, ¿qué no crees que es de gran importancia que los días siguientes después de la resurrección? Pero en veces socialmente o emocionalmente o como iglesia se termina Pascua, se termina ese servicio y regresamos a lo mismo. Pero esta clase creo que nos va a invitar a considerar algo más grande que ocurre y tan importante: los encuentros con el Jesús resucitado. Porque si tienes un encuentro con el Jesús resucitado, todo lo que dijo, todo lo que hizo, no solamente tiene sentido, pero ahora tiene más grande significancia, importancia. Porque el que hizo todo eso es el Dios que ha vencido y derrotado el pecado y la muerte. ¿Qué va a decir ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Amen? And so, oftentimes, right, socially, things like that, we obviously make a big deal about Easter, and that's great. But what happens after Easter? Sometimes it just seems like we just go back to the norm. But what is Easter? Easter is the resurrection. Don't you think the days after are just as important, if not more? Because now you should be encountering the resurrected Lord. Every gospel ends obviously with cross and resurrection, with death and the resurrection. And John gives you and displays different appearance stories of the resurrected Lord. So does Matthew, and as a church group, we're probably more familiar with Matthew. But Luke also has those encounters. In fact, Luke continues in volume 2 of Luke Acts and has even more encounters there. But Mark is also very unique. So if you have a physical Bible, deja explico todo esto en inglés, ahorita regreso. If you have a physical Bible, which you should, if you look in verse 9, beginning there's an explanation that says something like, verse 9 through verse 19 wasn't found in the majority of the manuscripts. The majority of the manuscripts end the gospel in verse 8. And it gives you some of those reasons. And so some scholars believe, verse 9 through 19 was added later, and it was taken from Matthew, and it was taken from Luke, and it was sort of added there because it was kind of odd that it would just end in verse 8. Others will say, no, there's clearly some damages. It makes no sense for it to end in verse 8. And others will say, I think it's pretty interesting if it does end in verse 8. Because it leaves it up to you to see how the story is going to continue. And we're going to lean on these curious folks, and that'll be our study here for today. So, si tienes una Biblia física, el versículo 9 al versículo 19
si ves en las notas que tiene, la Biblia te dice que los manuscritos bíblicos, gran parte de ellos, no tienen el versículo 9 al 19, sino que la narrativa en Marco termina en el versículo 8. Y unos dicen, entonces hay tres escuelas, un poquito de escuela aquí, de educación, ¿no? Unos dicen, no, es que no hay problema, es 9 al 19 no cambia nada, y es más posible que tomaron un poquito de Mateo y un poquito de Lucas y lo pusieron ahí, no hay problema, está bien. Otros dicen, no, creo que estos manuscritos bíblicos originales fueron dañados y por eso se acaba ahí en el versículo 8. Y otros dicen, pero ¿qué tal si intencionalmente Marcos quiere terminar en el versículo 8 para que así los lectores, la audiencia, decida cómo continúa la historia? ¿Sí me explico? Entonces, tu decisión después de la resurrección en Marcos, en esta versión, determina qué va a hacer y qué va a decir Jesús después de la resurrección. Porque depende si le haces caso a lo que dijo. ¿Sí? Entonces, Mateo tiene encuentros de resurrección. Juan tiene varios encuentros de resurrección. De hecho, Juan acaba y es como la película de Marvel. Continúan los créditos y luego hay otro encuentro. Y siempre vale la pena esperarte. Bueno, no siempre. A veces te esperas 20 minutos. Y dices, ¿para eso? Mateo, sin duda. Lucas tiene encuentros. Pero Marcos, vamos a considerar, ¿ok?, en este estudio, que el Evangelio termina en el versículo 8. Y termina como que no hay un fin claro. Pero la idea aquí es de que nuestras decisiones determinan cómo continúa la historia. ¿Ok? ¿Estamos en la misma página? Sí. All right, so I'm going to read verse 1 through 8 in Spanish. I won't read it in English, but I'll just say this. It's broken down into three movements. It's kind of like this short film, right? The women go to the tomb, scene 1. The women enter the tomb and have an interaction with a young man that's dressed. You may want to note that it's not described as an angel, and there's symbolic stuff there. Scene 2. And scene 3, they run out of the tomb with all kinds of feelings. And then you're left wondering, did they actually go do what they were told to do? And it ends. And we're going to use that to try to imagine this idea of the story continues depending on what your decisions are right now. And so we have the opportunity in our life to have encounters with the resurrected Lord. But it just depends up to what we do. All right? So that's a little bit what we're going after. Vamos a leer versículo 1 al 8. Si no entendiste nada de eso, no te preocupes. Hay suficiente para todos. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. They want to go and honor and anoint Jesus' dead body. Versículo 2. Muy de mañana, domingo, el primer día de la semana, el domingo, apenas salió el sol, cuando todos ustedes se levantan, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida, de que estaba movida, que la hubieran movido. Esa es como la primera escena.
La segunda escena. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, y aquí está, Él va delante de ustedes a Jerusalén. No, a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Y la escena número 3. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Qué hicieron? Entonces, imaginémonos esta versión donde ahí acaba. ¿Te gustaría este final? Si es una novela, una historia, una película. No, que... Pero nos dema la curiosidad. ¿Irán a donde Dios los mandó que fueran? Si fueras tú, ¿qué harías? Y ahí está el punto. Tú determinas en tu vida si vas a ser, si vas a ir quien Dios te manda que seas y que hagas. Tú decides ese final en tu vida. Dios ya tiene un futuro preferido para ti y es tu decisión si vas a participar en ese futuro preferido o no. Dios te expresa tu voluntad y lo que Dios desea que hagas y que seas, pero tú determinas eso. No es una boda obligada, es una entrega de amor que requiere una respuesta de amor. Entonces en tu vida tú determinas eso. And so we can summarize sort of this 3-step scene. Is the women at the end, they're described, they said nothing to anyone because they were afraid. Imagine if that ended that way. You'd be like, I don't know about that ending. I spent so much time in this movie or this series and there's no season 2. Come on, but you determine that season 2. That's kind of the point. Because God has a preferred future for you. But will you go? Will you do? And more importantly, will you be who God is calling you to be? And so your response, your participation determines how that story continues. You with me right here? You can either get overwhelmed by all these feelings and get in your head, as we say, or let's go do what he said he was going to do, and then there's surprises there. And that may be where your life and journey and faith are right now, and they will be there again. Right? So you kind of finish that story. Entonces vamos a ir paso por paso en esta escena. Estas mujeres se despiertan en la mañana, van a comprar estas especias con algo en mente, vamos a ir a la tumba y vamos a honrar, ungir el cuerpo de Jesús. Planearon todo menos la piedra. Entonces iban y dijeron, oye, pero ¿quién va a mover la piedra? Y llegan a la tumba y sorpresa. La tumba no está como ellas esperaban que estaba. Es decir, que fueron al lugar de muerte y se sorprendieron porque ese lugar de muerte
ya no es un lugar de muerte. Es un lugar de nueva vida. Y creo que el reto para nosotros, o algo que los invito a considerar, es cuántas veces en tu vida has buscado a la vida en lugares de muerte. Piensa en tu vida, es una reflexión de tu vida. ¿Qué ha causado los más graves problemas? Dolores, heridas, consecuencias que quizás todavía estás ahí sufriéndole. ¿Por qué? Porque has buscado vida en lugares de muerte. Para mí esa es la realidad. Física, emocional, relacional, espiritual, económica, o sea, todo lo que la mayoría de los sufrimientos o retos que hay en mi vida o ha habido, es porque yo busqué vida en lugares de muerte. Eso es verdad para mí, es verdad para ti. Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué seguimos a veces repitiendo el ciclo? Si ya vimos en veces qué pasó con nuestros padres o nuestras madres o diferentes personas, ¿por qué seguimos ese ciclo? ¿Por qué seguimos buscando vida en lugares de muerte? Como padres que no vemos a nuestros hijos, nuestras hijas, y ya vemos el patrón que hicimos nosotros o los errores que hemos cometido y que no nuestra protección o nuestro ánimo para ellos, para ellas es que no busquen vida en lugares de muerte. Y cuando buscan vidas en lugares de muerte, ¿qué pasa? ¿Cómo sufren? Y a veces te duele más de cuando tú lo viviste porque son tus hijos, son tus hijas. Pero de nuevo, reflexiona actualmente. ¿Actualmente estás buscando vida en lugares de muerte? And so, one of the things we can consider here that these women are going and they're surprised, but I think the possible practical reflection for us is that oftentimes you and I, we look for life in places of death. Think about your life, as I was sharing earlier. Most of the consequences, the hurts, the tragedies in my life, emotionally, spiritually, relationally, I mean, you name it, they have a common theme. It's something that I inflicted on myself by poor decisions. Or simply being naive. Or just trapped by my own lust. By my own evil desires. Dragged away, as James tells us. But isn't it true that the consequences in our lives and our families is because they were looking for life in places of death? Are you in that place now? If you're in tune spiritually, that's one of the main battles. To look for life, to compromise in places of death. Are you with me right here? Yeah, amen. But they are surprised. When they enter this tomb, they have an encounter. So, hay otra sorpresa. Uno, lo que esperaba no estaba ahí. La piedra ya estaba en otro lugar. Y entraron a la tumba con una resignación, esperando que el cuerpo de Jesús iba a estar donde lo pusieron. Y se dan cuenta que está ahí un joven. Y fíjate la descripción de este joven. Vieron un joven vestido con un manto blanco. Si lees escenas antes, cuando Jesús es arrestado, sus seguidores corren. Y hay una descripción que hay un joven que solo traía un manto
Y cuando vio que llegaron los soldados, que estaban arrestados a todos, corrió y dejó el manto. Y desnudo va corriendo, alejándose de donde estaba Jesús. Y lo lees y es primero cómico. Ok, en todo esto, ¿de qué? Pero después empieza a pensar, ¿qué simbolismo tiene eso? La vergüenza de la traición. La vergüenza de abandonar a Jesús. Y este hombre que deja el manto, y también es descrito como un hombre joven que corre, representa nuestra vergüenza, creo. Representa nuestra infidelidad a Dios. Representa nuestra traición. Representa que hemos dicho, queremos a Dios y seguimos a Dios, pero en veces, mejor no. Y el hecho que ahora hay otro joven, no desnudo pero vestido, representa que a pesar de nuestra vergüenza, a pesar de nuestra traición, a pesar de nuestros errores, porque hay una muerte y hay una resurrección, puede haber una vestimenta, un arrepentimiento, una nueva oportunidad. ¿En cuál oportunidad ya estás en tu vida ahorita? Todos tenemos más de una. ¿Que no? Ya estoy en mi segunda, tercera oportunidad, en mi matrimonio, en mi relación con Dios, en mi relación con mis hijos, espiritualmente, emocionalmente. ¿En cuál oportunidad estamos? Que demuestra uno la gracia de Dios. Pero dos, en veces, nuestra inmadurez. Porque constantemente podemos seguir buscando vida en lugares de muerte. No desaproveches tu oportunidad. Sé humilde. Reconoce. No abandones en vergüenza. Deja que Dios te vista. Sé honesto, sé transparente. El simbolismo de lo blanco representa una lealtad, un honor, un enfoque, un compromiso a Dios. Visualmente nos podemos imaginar una boda, un compromiso total basado en el amor. Mutuo. ¿Sí? And so, we may take some symbolic sort of freedoms here to see, if you remember a while back when Jesus is betrayed, there's a young man, just like there's a young man here. He has this robe. He sees the soldiers, freaks out, runs away, and it's describing him running away nude, naked, representing shame, representing betrayal, representing failure to do and to be what you said you would do, which was to follow Jesus. But when it came down to it, you chose self. And it represents this shame. But because of death and resurrection, now there's another young man dressed that does not represent shame and betrayal, but represents new life, new opportunity. And for all of us, we're in more than one, more than five, some of us more than a dozen of opportunities that God is giving us. Another chance. Don't waste it. And I think the white robe represents much like a wedding, this devotion, this purity, this presence to be with God, honoring God. And in our lives, we can be this young man fleeing with shame, or the young man that's present, restored by the living God. We choose that. You choose that. God has a preferred future for you. But if you keep seeking life in places of death, there is no judgment and punishment and God's tired. No, you're just going to get into so much trouble. It's going to be hard for you to recover. Not to mention the countless people you're going to hurt. Yeah. Starting with your loved ones. Yep. And that's what wrath is. Wrath is not of God. Wrath is the consequences of our stupidity, of our sins, of our folly. That's what wrath is. God doesn't punish. We feel like there's punishment, but it's all consequential to our decision. God is love.
not wrath. We are sinners in the hands of a loving God. We are not sinners in the hand of a wrathful God. Amen. And so wrath should not be the motivation for obedience. God's love should be. God's goodness and faithfulness. And if you respond to that, then you're led to maturity, to a genuine faith. Which isn't that what you want anyway? And so this encounter in the tomb is you and I encountering the tomb and seeing this young man. Man, I was a young man that ran. Here's a young man that's dressed. And he has something to tell me. Shame on you? No. Go. He's going ahead of you. Go encounter him. You know, if you don't plan to have spiritual formation and connection, you're not going to have it. And you don't have it because you don't plan it. And we don't plan it because we don't want it. Don't waste your journey, your time. Enjoy. Connect. Have encounters with God. Amen. Ok, ¿de qué estamos hablando? Tenemos este encuentro número 2, ¿no? Y que lo vemos. Ahora vamos a enfocarnos en lo que dice este hombre. Dice en el versículo 7, Él va delante de ustedes a Galilea. Él va delante de ustedes. ¿Qué significa eso en nuestra vida? Tenemos que consideres o recuerdes cuando ha habido esas cosas en nuestras vidas que no sabías cómo y ¡pum! Ahí está Dios. Y decimos gracias a Dios, y deberíamos decir. Pero también podemos decir, esto nos enseña que Dios va delante de nosotros, liderándonos. Y Dios es un Dios que va delante de ti. En veces te dan presentimientos, ¿no? Sí, en nuestra cultura hay presentimientos. En inglés se llama spider sense. That was a joke, actually. Pero en español es presentimientos. Y usualmente son correctos. ¿No? Tenías el presentimiento. ¿Voy o no voy? ¿Digo o no digo? ¿Pregunto o no pregunto? ¿Hago o no hago? Que esta persona... Usualmente puede ser Dios diciéndonos, ahí es un lugar de muerte, no de vida. Y también, yo voy delante de ustedes, es por acá. El Dios que va delante de nosotros. De nuevo, ¿tú qué harías si fueras esta mujer? Porque lo eres y lo somos. ¿Irías al lugar donde Jesús fue? ¿O te quieres aferrar a que no? Aquí lo pusieron y aquí lo quiero. Yo vine con este plan y lo tenemos que hacer. O peor aún, hay personas que, no voy a decirle malas, Dios nos hizo buenos, pero hay formación con malicia. Y hay personas que son personas de la tumba. ¿Qué se me refiere con eso? Que quieren que te quedes en la tumba. Que quieren que te vaya mal. Que quieren que te equivoques y celebran. O quieren simplemente que te quedes y no mejores, no cambies, no crezcas, que te quedes a hablar de la muerte, de lo malo. Pero gracias a Dios, este mensajero es de Dios y dice, no se queden aquí. No hay nada aquí. Porque ya derrotó lo que está aquí. Y las mujeres no se aferran a quedarse. ¿Qué hacen? Salen. No sabemos qué hacen, porque nosotros terminamos esa historia. Pero si ven el punto, dejemos de buscar vida en lugares de muerte. Que Dios nos perdone nuestras vergüenzas y podamos transformar y cambiar. Y no quedarnos en la tumba, tratar de controlar a Dios para que nos sirva a nosotros. Porque Dios es Dios, Dios es libre, Dios es amor. Dios no está
ahí, ha derrotado el pecado y la muerte y nos invita a salir de la tumba. And so part 2 of the second move here is the women say, young man says, he's going ahead of you. And so think about what that means. What if God goes ahead of you all the time? But I thought God was with us. Yes, that's true too. But I thought God was behind us in the past. Yeah, that's true. But God calls us to God's preferred future. You choose whether to participate in it or not. And I think that's pretty cool. I kind of wish, can you just download AI on me and can I just be spiritual? But then I wouldn't enjoy it. That wouldn't be me. And that wouldn't be relational. But God is going ahead of us. You know, one thing maybe I didn't mention is sometimes we have situations that feel like they're a dead end. These women were going to a place where they felt like this is a dead end. This is it. Yeah. And because Jesus raised from the dead, conquered sin and death, the dead end is not the end. Maybe you should write that somewhere. Because we are going to find situations where it feels like a dead end. And then surprise, the dead end is not the end. Because God is faithful and at work. So don't label yourself, others, a situation, right? The dead end doesn't have to be the end. Vamos al último paso. Dicen, vayan a Galilea. Y ya sabemos que en el versículo 8 salieron y ¿qué hicieron? Fueron a Galilea. Ya sabemos la historia. Pero ¿por qué Galilea? ¿Por qué no vayan a Jerusalén? ¿Por qué Galilea? Simbólicamente, ¿qué representa Galilea? Y de nuevo, si tomamos versículo 8 como el fin de la narrativa, ¿por qué no hay apariencias y encuentros con el Jesús resucitado? Bueno, ya lo respondimos varias veces. Eso lo determinamos nosotros si salimos de la tumba y buscamos la vida donde está la vida. ¿Y dónde está la vida? No en la tumba, sino en Galilea. Pero ¿qué representa Galilea? You know, why does he say go to Galilee? Why not say go to Jerusalem? And again, if we take this option that the narrative ends in verse 8, and in fact, there are no resurrection appearances and encounters in Mark like there are in the other ones. We've answered this a few times. Those encounters are determined by what you and I do. So will you not seek life in places of death? Will you seek life in places of life? Where's your Galilee? What has God been saying to you last few months? Hey, go to Galilee. That's where I'm at. What does that mean for you? I don't know what that is. You probably do. And you hear it, you're like, yeah, we need to do that as a couple. Yeah, we need to, yeah, I need to grow. Yeah, and then we kind of forget. But maybe that's Galilee. What's your Galilee? Galilee, if you read Mark, is where he started his ministry. Galilee is when Jesus says, repent, believe the good news. The kingdom of God is near. So Mark is written in such a cool literature way that you're supposed to end, and the call at the end is to go reread the gospel and see Jesus not as this mystery, but as the full revelation of God. And everything he says and does is what he's wanting to do in your life if you go to your Galilee. Where's your Galilee? You know, some of you have been sent to this Galilee months ago, years ago. Maybe you think, oh, I was already in Galilee. It didn't go that great. So, no. Don't label God. Don't do that. Where's your Galilee? Galilea
Simbólicamente, ¿qué representa en tu vida? Cuando dice, Él va por delante de ustedes y va a Galilea. De nuevo, ¿por qué no dice vayan a Jerusalén? Si recuerdan en Marcos, en el capítulo 1, el ministerio de Jesús comienza ¿dónde? En Galilea. Galilea de los gentiles, con los trilingües, con los bilingües, con los marginados, con el mestizaje, que no eran los de Jerusalén, eran los de acá. Ahí comenzó su ministerio. Es ahí donde inaugura su ministerio diciendo, crean, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas, que el reino de Dios está aquí. Y cuando la audiencia lo escuchó en el capítulo 1, no tenía sentido. Pero el punto de Marcos es de que lo leas y cuando ves que ha resucitado, regresas a leer otra vez y ahora todo lo que dice lo vas a creer aún más. Porque no solamente es el maestro, es Dios. Pero la pregunta para ti es, ¿qué es tu Galilea? ¿Qué te está diciendo Dios ya por meses, quizás años? Con amor, con paciencia y consistencia. Ve a Galilea. Ya deja esa amargura. Ya perdona. O busca ayuda para perdonar. Para los hombres jóvenes, ya deja esa inmadurez de este ciclo de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es tiempo de ser hombres inmaduros, respetuosos, cumplidores, espirituales, con dominio propio. Deja de buscar lo ideal. Lo ideal es Dios. Deja de brincar para allá, para acá, para allá. ¿Cuándo? A ver, nadie te encuentra. Sé consistente. ¿Cuál es tu Galilea? Dios está ahí. No para avergonzarte, pero para renovarte, para darte vida, aliento. Y seamos unos al otros que nos alientamos y nos ayudamos a ir a donde Dios está. Que nos atrevemos en nuestras conversaciones, en nuestras relaciones, invitarnos a ir a nuestras Galileas, a lo que Dios quiere que hagamos y más importante, seamos. Entonces lees, si las mujeres tenían miedo y qué hicieron, no sé, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a ir a donde Él te está mandando? And so, what will you do? The women, again, we're not sure what they do, but the goal is, what about you? Are you going to do? Tenemos varias preguntas de reflexión aquí. So you can read the English part, I'll just read the Spanish, but it has to do with our class here. Estamos buscando en el lugar equivocado. ¿Qué te está llamando Dios a enterrar y a dejar atrás antes de ir hacia donde Jesús te está guiando? Personalmente, ¿qué tienes que enterrar? Como iglesia hemos estado enterrando muchas cosas, ¿no? Dándole santa sepultura. ¿Por qué? Porque no podemos seguir adelante si algo no se entierra. Y si en tu matrimonio, tu vida, el patrón es lo mismo, es porque algo no está enterrándose. Algo le sigue dando vida. So piensa en eso. La segunda pregunta, ¿qué significa que Jesús va delante de nosotros? ¿Cómo podría el confiar que Jesús está en Galilea darnos valor para enfrentar nuestras incertidumbres y dar nuestros próximos pasos? No, es que Martín, no sabes, es que yo, no, Martín, es que la última vez o la otra vez, es que siempre, es que ella siempre. No, si Dios va delante de nosotros, ese lenguaje no te va a ser útil en Galilea. Amén. Y finalmente, ¿cuál es nuestra Galilea como iglesia?
¿Cómo podría verse hoy para nosotros como iglesia el ir? a Galilea? Es decir, hacer cosas nuevas con Dios al frente, enfocados en Dios, en amor, en lealtad, en fidelidad, en leer, alabar, interpretar, reunirnos en grupos, en relaciones saludables, invitar a otras personas, estudiar con otras personas basado en Galilea, con Dios liderando, no nosotros desgastándonos. Todo eso se nos viene a la mente. ¿Cuál de estas preguntas te llama la atención? Which of these questions calls your attention? What surprised you today? What did God say to you? What's a tagline you might want to remember this week? ¿Qué te sorprendió de nuestro estudio hoy? ¿Qué te sorprendió de estas preguntas? ¿Cuál de las tres preguntas? No elijas las tres, elige una. ¿Cuál te llama a explorar, a reflexionar? Tomemos unos minutos en grupos de 2 o 3. Elige cuál pregunta quieres responder y comparte. Tomemos unos minutos y después oramos y tomamos comunión. Amen. Take a few minutes, connect with 2 or 3 people. Which question chose you? Give attention to that. Reflect. Listen to what God is up to. And then we'll take communion. Okay? 1, 2, 3, adelante.